y voy a comenzar la presentación. Ya les voy preguntando si alguno tiene alguna duda, alguna consulta de la clase pasada que les haya quedado. Si no, podemos ir arrancando. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, se ve, se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces arrancamos la clase de hoy trayendo un par de conceptos que presentamos sobre el final de la clase pasada. La clase pasada hablamos fundamentalmente de señales, de tipos de señales, describimos algunas señales que nos van a ser de mucha utilidad en el cursado y en general para el análisis de señales, que es lo que deberíamos aprender a hacer al cabo del cursado de esta asignatura. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en los sistemas y vamos a tratar de describirlos, clasificarlos un poco y obtener una operación fundamental en el estudio de sistemas, que es la integral de convolución. Vamos a ver sobre el final de la clase de qué se trata esto de la integral de convolución. Entonces, para desandar ese camino hasta llegar a la integral de convolución, voy a recuperar algunos conceptos de la clase pasada, no todos, pero sí dos que me van a servir mucho ahora y después voy a recuperar un par más. Estos dos conceptos que voy a recuperar primeramente son las definiciones de estas dos señales particulares, señales especiales, que vimos sobre el final de la clase pasada. Una de esas señales era el escalón unitario y la otra señal era el impulso unitario, en sus dos versiones, para los dos casos en su versión continua. Ya cuando empecemos a estudiar señales discretas, vamos a ver las versiones discretas de estas señales. Ustedes van a ver que en el libro presenta todo de golpe en el capítulo 1 y en el capítulo 2, no diferencia entre señales continuas o discretas, presenta unas y otras y hace lo mismo con los sistemas. Nosotros vamos a dejar esas partes de señales discretas para cuando encaremos nuestro bloque de señales discretas. En eso el orden del cursado difiere un poquito del orden del libro. El escalón unitario lo habíamos definido de manera gráfica, como se muestra aquí. Y formalmente lo que decíamos es que este escalón, esta función llamada u de t, ¿sí? Vale 0 para cualquier valor de t menor que 0, ¿sí? Y vale 1 para cualquier valor de t mayor a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale exactamente en 0? Es algo que en principio, si no necesitamos saberlo, no nos interesa. Y cuando nos interesa saberlo, en general vamos a optar por lo que más nos convenga, siempre y cuando seamos consistentes en esa elección. Es decir, si decidimos que el escalón vale 0, va a valer 0 para todos los escalones que aparezcan en el mismo estudio de señal, en el mismo problema, en el mismo ejercicio. Si decidimos que vale 1, va a ser lo mismo para todo el resto de los escalones. No vamos a andar acomodando tampoco una definición para cada una de las funciones que tengamos en nuestro problema, en nuestro ejercicio. ¿Sí?
Una de las operaciones que habíamos visto y que es muy importante a los fines de utilizar el escalón era el desplazamiento en el tiempo. Entonces, si uno en lugar de u de t tenía una función u de t menos t0, ¿sí? Si ese t0 era un valor positivo, ¿sí? U de t menos t0 era un escalón que iba a empezar aquí, ¿sí? Entonces esto es u de t menos t0. Si t0 es positivo, si t0 es negativo, ¿sí? O bien, si en lugar de t0, en lugar de hacer t menos t0, hago t más t0, ¿sí? Si t0 sigue siendo positivo, esa función va a venir hasta aquí y venir para allá. ¿Sí? Entonces esto va a ser u de t más t0. T0. Y otra de las operaciones que también habíamos visto era la inversión en el dominio del tiempo. Es decir, si yo tengo u de menos t, no sé por qué el amarillo escribe, si tengo u de menos t, u de menos t es la reflexión de esta u de t, es decir que va a valer 0 para los valores positivos de t y va a valer 1, ¿sí?, para los valores negativos de t. Y después puedo tener combinaciones, ¿sí? Puedo tener una reflexión, pero también un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esa era una de las señales que habíamos presentado y dos de las transformaciones que hoy nos van a servir muchísimo a la hora de entender la integral de convolución. La otra señal que habíamos visto era el impulso unitario continuo. El impulso unitario continuo era una abstracción, era un límite de un pulso rectangular de área 1, en donde el límite se llevaba a la situación en donde el ancho en el dominio T de ese pulso rectangular tendía a 0 y el alto de ese pulso tendía a infinito. Pero el producto seguía siendo 1, de manera que el área de ese rectángulo era 1 y esta integral, ¿sí?, que no es otra cosa que el área bajo la curva de la función delta de t, permanecía constante en 1, ¿sí?, independientemente de hasta dónde nosotros llevemos nuestro límite. Para cualquier valor distinto de 0, esa función es nula, y para el valor 0, ¿sí?, esa función tiene una magnitud que se desconoce, ¿sí? Técnicamente es infinito, ¿sí?, pero muchas veces se lo señala con una flechita, ¿sí?, de altura 1 o de alguna altura escalada, ¿sí? Si tengo 2 delta de t, la altura de esta flechita es 2 delta de t, lo que no significa que la amplitud real de la función delta de t en t igual a 0 sea 1, ¿sí? La amplitud es un número indeterminado porque sale de hacer tender esa amplitud en un límite al infinito, ¿sí? Y al igual que en el escalón, ¿sí?, también vamos a tener deltas desplazadas, ¿sí?, por ejemplo, de t menos t0. Siendo que el valor en donde está esta función es t0. Al ser una función par, no tiene sentido invertirla en el eje temporal, ¿sí?, porque es absolutamente simétrica. Así que en este caso la inversión en el eje de t carece de sentido, a diferencia de lo que pasaba con el escalón. Entonces, basándonos en estas
operaciones y en estas señales, estas dos señales y estas dos operaciones que hemos presentado, vamos a primero discutir algunos conceptos bien básicos acerca de los sistemas y una vez que hayamos consensuado una idea respecto de qué es un sistema para las particularidades del estudio de esta asignatura, no vamos a hacer una definición absoluta, general, ni mucho menos. Vamos a dar una definición que nos va a servir a nosotros para estudiar señales y sistemas durante el cursado de Matemática Superior. Una vez que hayamos consensuado esa definición y esos conceptos, vamos a ir viendo qué tipo de operaciones básicas podemos hacer con esos sistemas. Entonces, lo que quedaba decir de estas dos señales es la relación que hay entre ellas, ¿sí? La delta es la derivada del escalón y el escalón es la integral de la delta. Con estos límites, ¿sí? Si el límite superior de la integración es menor a 0, esta integral va a dar 0, y si el límite de integración es superior a 0, esta integral va a dar 1, ¿sí? Y eso coincide con la definición de u de t. Exactamente lo mismo ocurre cuando uno calcula la derivada de u de t, ¿sí? Que es 0 en cualquier lugar del dominio, porque es una función con pendiente nula, ¿sí? Pero en esa discontinuidad que tiene en 0, esa derivada se va a infinito, ¿sí? Y es eso lo que configura la delta, definida como la derivada de u respecto de t. Entonces, creo que ahora sí venía... me olvidé de esto. Todavía no vamos al concepto de sistemas. Vamos a ver una propiedad importante de la delta, de la función impulso, que es la propiedad de muestreo. Y la propiedad de muestreo está basada, en principio, en una operación entre funciones que es el producto entre dos funciones, ¿sí? Si yo tengo una función x, ¿sí? X de t, y esta función x la multiplico por una función delta de t, el producto entre dos funciones se hace punto a punto, valor a valor, ¿sí? En el eje del tiempo, es decir, cuando yo hago x de t por delta de t, hago este valor de x por este valor de delta, este valor de x por este valor de delta, ¿sí? Este valor de x por este valor de delta, ¿sí? Punto a punto voy creando una nueva función en donde, en el punto donde yo necesito definir la nueva función, el valor que va a tener es el producto de las dos funciones evaluadas en ese mismo valor de t. Como el delta de t es nulo para cualquier valor distinto de 0, el producto de x de t por delta de t en cualquier punto que no sea 0 me va a dar 0, ¿sí? Porque acá no importa cuánto valga x de t, total delta de t vale 0, multiplico esos dos y vale 0. Multiplico estos dos y vale 0. Y así para cualquier valor distinto de 0, ¿sí? El producto me va a dar nulo. Ahora en 0, ¿qué va a pasar? En 0 voy a tener el valor de la función x evaluada en 0, es decir, x de 0, multiplicando a la función delta de t. Porque no puedo evaluar la delta de t en 0, porque está indeterminada. Entonces, este producto de funciones me va a dar una función, ¿sí? Que es la delta de t escalada por la magnitud de x evaluada en 0, ¿sí? X evaluada en 0 es un escalar, es un número, ¿sí? Yo tengo que mi x de t es una función, le evalúo en 0 y eso me da un número. Ese número está escalando la amplitud de la delta de t en 0, ¿sí? Pero de todas maneras yo puedo dejar la delta de t, total, sigue también modulando el resto del espacio porque es 0, ¿sí?
Entonces, tranquilamente, este producto de funciones x de t por delta de t es un escalamiento de la delta de t por el valor de la función x evaluada en 0. ¿Sí? Es un escalar, x en 0, que escala a la función delta de t. ¿Sí? Es el escalado en amplitud que vimos la clase pasada. Perfecto, pero ¿de qué Sí. sirve saber el escalado de amplitud de una función cuya amplitud desconoces, que es la delta, digamos? Por ejemplo, para saber que la integral ya no va a dar 1, pero va a dar x de 0. Es muy buena la pregunta, porque uno no sabe cuánto vale la amplitud en definitiva. Pero sí, como sí. la estoy multiplicando entera la función por un escalar, puedo estar también escalando el valor de la integral que yo sé que me daba 1, ahora me da x0. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bien. Justamente esa pregunta es muy buena porque se termina respondiendo con lo que sigue. No exactamente esto, sino lo que viene después de esto. ¿Pero qué es esto? En lugar de hacer el producto entre mi función x de t y mi delta de t, lo hago con una delta de t escalada. Entonces, ¿qué va a pasar? En lugar de escalarlo por el valor de x de 0, voy a tener la misma delta desplazada, pero escalada por el valor de la función x evaluada en t0. ¿Sí? De nuevo, esa integral de delta de t menos t0, desde cualquier valor a la izquierda de t0 hasta cualquier valor a la derecha de t0, o eventualmente de menos infinito a infinito, me da 1. Pero este producto, ¿sí?, me va a dar x por t0. Me va a dar x evaluada en t0. ¿Sí? Va a tener el valor de ese escalar. Y efectivamente ese es el último paso que hago a la hora de definir la propiedad del muestreo. Si yo hago esta integral de menos infinito a infinito del producto de x de t por delta de t menos t0, ya vimos que este producto en realidad era x de t0 por delta de t menos t0. Entonces, ese valor escalar x de t0 lo puedo sacar afuera de la integral y yo sé que esta integral que me queda acá efectivamente vale 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Tomé la función x, ¿sí?, y al utilizar esta operación de muestreo, es decir, multiplicarla por un delta, desplazado e integrarla, lo que estoy obteniendo es un escalar que representa la función x evaluada en ese punto. Entonces, si yo esta operación la repito para diferentes deltas, voy a tener muestras de la función en cada uno de esos puntos donde yo definí que estaba mi delta desplazada. Por eso se llama muestreo, porque ya no voy a tener una colección infinita de escalares como es la función continua x de t. Voy a tener una colección finita, que mi cantidad de impulsos va a ser finita. Voy a elegir 1, 2, 3, 20, 100 impulsos en diferentes lugares y voy a obtener 1, 2, 3, 20, 100 escalares asociados a ese valor de t. Pero va a ser una colección de escalares, va a ser un conjunto discreto y el tamaño de ese conjunto discreto, el tamaño de ese conjunto de muestras, ¿sí?, va a ser igual a la cantidad de impulsos que yo tomé para muestrear esa función. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, ¿y por qué no simplemente tomar una cantidad de muestras de la función y ya está? ¿Para qué aplicarle la integral con la función impulso? porque matemáticamente nos da la posibilidad de seguir trabajando. Si yo lo dejo escrito de esta forma, de esta forma acá, ¿sí?, de esta forma del centro. Si yo lo dejo escrito así, yo todavía, si yo no le doy un valor a t0, acá me faltó el diferencial de t, si yo no le doy un valor a t0, la x
pasa a ser una colección de escalares, ya no es más una función en el tiempo. Y la delta pasa a jugar ese rol de función en el tiempo. Y la delta es una función que es muy fácil de operar. La delta es una función que yo le puedo hacer un montonazo de cosas y es muy sencillo. Integrar una delta es muy sencillo, combinar una delta con otra delta es muy sencillo, ¿sí? Entonces, me voy a quedar, quizá la cantidad de deltas que elija puede ser infinita y yo siga teniendo mi función tal cual estaba, pero esa función, en realidad, la información que me interesa va a estar dada en forma de una colección de escalares. Y esa colección de escalares yo la puedo sacar afuera del integral, puedo hacer lo que se me antoje, porque son escalares y matemáticamente es muy fácil de operar. Y lo mismo ocurre con lo que a mí me queda de función en T, que es esta colección de deltas. Entonces termina siendo mucho más sencillo de operar, porque la función se transforma en una colección de escalares, ¿sí? Y el soporte de esa función es una colección de impulsos. Entonces, matemáticamente es muchísimo más fácil de operar con todo eso. Y vamos a ver después en lo que sigue de la clase por qué esa facilidad nos termina definiendo la operación de convolución. ¿Sí? Pero no estoy inventando nada que me facilite el almacenamiento o la transmisión de esa función x de t. ¿Sí? X de t sigue siendo lo mismo, sigue siendo x de t. ¿Sí? Pero de alguna manera yo puedo reescribir ese x de t, ¿sí? Como una colección de escalares que contienen la información de x de t, entonces no pierdo la información, pero a nivel funcional me estoy quedando con un objeto mucho más sencillo que son las delta. ¿Sí? Y eso me va a permitir operar con muchísima mayor comodidad, incluso desconociendo si la x de t se puede expresar como una función continua, si se puede expresar como una función integrable, si se puede expresar como algo realmente cómodo de operar. Me independizo de eso. Ahora mi función x es simplemente una colección de escalares. Y como función tengo mi delta de t, o mi colección de deltas de t desplazadas. ¿Sí? Entonces matemáticamente le gano ahí, porque me estoy independizando de cualquier porquería que pueda tener la x de t adentro. Simplemente la reduzco a una colección de escalares. ¿Está? Sí, sí. Bien. Es muy buena la pregunta, de todas formas. De todas formas, no, es muy buena. Me permitió aclarar por qué esta propiedad de muestreo termina siendo interesante. ¿Sí? Entonces, yo parto de mi función x de t y hago esta operación de muestreo y la transformo en una colección de escalares. Cada uno de estos escalares va a estar asociado a una delta desplazada. ¿Sí? Si quiero reconstruir la función entera, tengo que usar una colección infinita de estos deltas. Y de hecho es lo que vamos a hacer en un rato. Entonces, ahora sí, vamos a discutir un poco acerca de la idea que podamos llegar a tener acerca de lo que es un sistema. ¿Sí? Ustedes, en su título de grado va a figurar la palabra sistema, ¿sí? Sistemas de información. Está claro que esa concepción de sistema en la que se basan los fundamentos sobre los que se ha trazado la carrera de ustedes es mucho más compleja de lo que vamos a abordar en esta asignatura. Sin embargo, la idea de fondo sigue siendo más o menos la misma. ¿Sí? ¿Cuál es esa definición de sistemas que les han dado a ustedes en las materias troncales de primer y segundo año? Un ¿Alguien se la conjunto de aprendió de partes, memoria? conjunto de partes que colaboran con un propósito común, algo así siempre. Perfecto.
¿sí? Entonces, esa definición es extremadamente amplia y para nosotros es matemáticamente inasequible, ¿sí? No podemos partir de esa definición de sistema. Sin embargo, la definición de sistema que vamos a dar puede estar contenida de esa definición más amplia que me acaban de dar ustedes. Y esa definición con la que vamos a trabajar nosotros de sistema es una, si quieren también, un conjunto de partes o un dispositivo o un elemento que tiene la capacidad de recibir señales como entrada, transformar esas señales y devolver señales como salida, habiendo transformado esas señales que recibió, ¿sí? Entonces, un sistema es una caja en donde entran señales, a esas señales les pasan cosas, se transforman, ¿sí? Y esas señales de entrada transformadas, ¿sí? Justamente se transforman en señales de salida, ¿sí? Para transmitir, para enviar a otros sistemas, a sistemas de almacenamiento, a otros usuarios, a lo que fuera, ¿sí? Entonces, un sistema es una entidad que tiene la capacidad de transformar señales, ¿sí? Entonces, una primer clasificación en paralelo a nuestra clasificación de señales, ¿sí? Va a tener que ver con el tipo de señales que esos sistemas admiten como entrada, ¿sí? Y el tipo de señales que esos sistemas emiten como salida. Entonces, vamos a hablar de sistemas continuos cuando esos sistemas admitan señales continuas, las transformen en el dominio continuo y den como salida señales continuas. Y lo homólogo ocurre con los sistemas discretos. Reciben señales discretas, realizan una transformación discreta de esas señales y dan como salida señales discretas, ¿sí? Claramente, en la realidad donde vivimos, en el mundo donde nos manejamos, como habíamos dicho en la clase pasada, la mayoría de las señales del mundo real viven en un dominio continuo. Y nosotros tenemos herramientas de procesamiento, de almacenamiento y de transmisión que utilizan, por ser muchísimo más eficientes, ¿sí? Soportes discretos. Entonces, ahí surgen, ¿sí? Un conjunto importantísimo de sistemas, ¿sí? Que son los sistemas híbridos o los conversores de señales. Son esos sistemas que adaptan la naturaleza de las señales, ya sea cuando vienen de el mundo real y queremos llevarlos a un dominio informático para procesarlos, vamos a necesitar un sistema conversor del tipo analógico digital, ¿sí? Un conversor de continuo discreto. Y cuando querramos hacer lo contrario, es decir, obtener una salida, ¿sí? Para presentarle al mundo real de algún procesamiento que hicimos en el mundo digital, vamos a necesitar un conversor de tipo digital analógico, ¿sí? O continuo discreto. Por ejemplo, en este momento, ustedes están escuchando mi voz, ¿sí? Mi voz es una señal de presión, ¿sí? Es una señal de presión acústica, en donde por su naturaleza es analógica, ¿sí? La manera que yo estoy hablando y cómo estoy generando esta señal del habla, ¿sí? Es una señal continua. Sin embargo, esa señal continua es captada por un dispositivo como el micrófono, que sigue siendo continuo, hasta que llega a la placa de sonido. La placa de sonido es ese sistema que transforma esa señal continua, esa señal eléctrica continua que le da el micrófono, en una señal discreta. Esa señal hace sus viajes a través del hardware, ¿sí?
para terminar siendo enviada de manera digital a sus computadoras en sus casas, ¿sí? Y luego la placa de sonido que ustedes tienen en sus casas va a transformar esa señal digital que fue transmitida en una señal analógica, en donde sus parlantes o sus auriculares van a encargarse de transformar esa señal analógica de nuevo en señales señales acústicas, señales de presión de aire, ¿sí? Entonces, en ese caminito tenemos sistemas continuos como el micrófono, como el parlante, ¿sí? Tenemos sistemas analógico-digital, como es la placa de sonido en su fase de conversión de la señal analógica a digital, y digital analógica, como es la conversión de la señal. Profe, se le cortó. Sí que está hablando. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba nombrando los 3 sistemas. Decíamos que teníamos de continuo analógica y ahí se te cortó. Teníamos dos sistemas que son puramente continuos, que son el micrófono y el parlante, ¿sí? El acústica en una señal eléctrica en una acústica, funciona con un conversor analógico digital cuando recibe la señal del micrófono y digital analógico cuando crea la señal para enviar el y todos los dispositivos 60, desde que yo hablo hasta que ustedes me escuchan, tenemos dos ejemplos de sistemas continuos, dos ejemplos de sistemas y un muy complejo de sistema digital, ¿sí? O de muchos sistemas digitales interconectados. En definitiva, Profe, no, Profe, perdón, la verdad es que no sí, se entiende. O sea, sí, se no, escucha estamos muy escuchando. cortado. em,
Hola, ¿cómo me escuchan ahí? Ahí Bastante se mejor. escucha mejor, creo. Ay, bueno, son estos productos de Microsoft que estamos, entre comillas, obligados a usar. Le hubiese echado la culpa a la conexión, pero honestamente en este caso no era, se había colgado el Teams. No es de lo más estable cuando uno comparte pantalla, si es que no son PowerPoint. Ahí va la presentación y me escuchan bien. Sí, sí. Bueno, sigamos entonces. No voy a volver a poner ejemplo del parlante y todo eso porque se ve que se sintió afectado en primera persona el sistema y le pasó algo. Así que creo que esa idea de los sistemas híbridos y conversores y el ejemplo que dimos de los conversores analógico-digital y digital-analógico, ¿sí? Más los sistemas discretos puros y los sistemas continuos puros, ¿sí? En principio, las dos operaciones que hace un conversor analógico-digital es el de muestreo y cuantización para transformar una señal continua en una digital. Y el proceso inverso se obtiene a través de operaciones de reconstrucción, es decir, transformar un número binario en una magnitud, ¿sí? A partir de un valor mínimo y un valor máximo de referencia, y la interpolación entre dos valores consecutivos entre el clock del dispositivo para tener una señal continua entre esos dos instantes de tiempo. Ese proceso de interpolación puede ser extremadamente sencillo como la simple retención del valor. Eso se conoce como un retenedor de orden cero, ¿sí? También puede ser una interpolación lineal. Hay distintos tipos de interpoladores de acuerdo a la complejidad de lo que uno quiera y de la calidad de la señal analógica reconstruida que quiera lograr. Pero en definitiva, para nosotros, para nuestro estudio de señales, estos sistemas que van a tomar señales de entrada, las van a transformar y van a dar señales de salida, son modelos matemáticos, ¿sí? En definitiva, los sistemas que nosotros vamos a utilizar como objetos de estudio son modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos generalmente los vamos a poder expresar a través de funciones continuas, funciones discontinuas, funciones definidas a tramo, funciones definidas a través de funciones especiales, ¿sí? Como vimos recién, que son los deltas, y lo vamos a repetir en un rato. Entonces, estos modelos que nosotros vamos a utilizar para estudiar el comportamiento de señales, ¿sí? Son en definitiva abstracciones matemáticas, ¿sí? De procesos, de instrumentos, de objetos, ¿sí? Que nosotros nos encontramos en la realidad. Ese nivel de abstracción puede ser mayor o menor de acuerdo a la característica de ese objeto. Por ejemplo, si nosotros partimos de que nuestro sistema es el sistema de amortiguación de un auto, donde la entrada van a ser las deformaciones del sistema y la salida va a ser la sensación de confort que tenga el conductor del auto, en todo ese procedimiento va a haber un montón de modelado físico y de modelado matemático que van a tratar de representar de alguna manera el comportamiento real de ese sistema. Eso es muy complejo y eso requiere largos procesos de iteración para llegar a un modelo matemático que realmente reproduzca el comportamiento de ese sistema, ¿sí? En todas sus condiciones de operación, ¿sí? Y para eso, iterativamente lo que se hace es una validación, ¿sí? A través de mediciones, optimizaciones y mejoras continuas de ese modelo a través de la medición y la comparación con los resultados que arroje nuestro modelo. Sin embargo, existen
modelos mucho más sencillos, ¿sí? Sobre todo en el quehacer de ustedes como ingenieros en sistemas, ¿sí? Donde está mucho más claro cuál es el tipo de transformación que hacen esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, como hablábamos recién, de los conversores analógico-digital. Ahí no hay nada que inventar, ahí la función matemática ya está implementada y la función matemática ya tiene los parámetros definidos a través de cómo se programó ese dispositivo. Entonces ahí no hace falta ni validar, ni optimizar, ni hacer mejora continua. Ahí simplemente hace falta tener ese modelo matemático programado en la plataforma adecuada para que nosotros podamos hacer todas las pruebas y todos los estudios que querramos, ¿sí? Entonces hay todo un abanico para esos modelos que nosotros vamos a trabajar, en donde algunos tienen un nivel de fiabilidad bastante bajo, porque dependen de muchos modelos físicos, de muchas abstracciones, ¿sí? Y otros que directamente son funciones matemáticas que ya vienen dadas, ¿sí? Pero en definitiva, los sistemas que nosotros vamos a utilizar como estudio, ¿sí? Siempre van a ser funciones matemáticas, ¿sí? Algunos van a dar respuestas de calidad extrema o de calidad absoluta cuando esas funciones sean, como dijimos recién, una representación directa de lo que está pasando, ¿sí? Si yo tengo un procesador de señales y sé que ese procesador de señales tiene implementado tal o cual filtro, ese filtro lo puedo expresar matemáticamente y voy a obtener una copia fiel de lo que pasa a la salida de ese sistema si yo le doy el mismo tipo de entrada. No voy a tener ni que validar, ni que optimizar, ni que mejorar nada. Es la copia de lo que pasa. Y en el otro extremo, cuando tenga sistemas físicos, químicos, atmosféricos, ¿sí? Si hay un sistema que está en permanente tensión entre validación, optimización y mejora continua, son los modelos meteorológicos, ¿sí? Estamos utilizando miles de millones de petaflops para tratar de predecir el clima de manera adecuada y seguimos sin lograrlo de manera razonable. A veces funciona, a veces no. Algunos dirán que está funcionando mejor que hace 50 años, ¿sí? Pero seguimos sin tener un modelo, ¿sí? Meteorológico que realmente reproduzca o que sea capaz, ¿sí? De reproducir o de predecir el comportamiento del modelo real de una manera más o menos adecuada o con una calidad razonable para lo que los usuarios de este tipo de sistemas están esperando, ¿sí? Entonces, en ese rango vamos a tener diferentes tipos de desafíos en cuanto a la precisión y la calidad de el comportamiento del sistema que queremos representar. Pero en el medio, una vez que la abstracción está hecha, van a ser siempre funciones matemáticas y vamos a usar las mismas herramientas para analizarlos y las mismas herramientas para tratar de predecir cómo se van a comportar las salidas de esos sistemas ante determinados tipos de entradas. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, venimos Sí, bien. profe. Entonces, vamos a hablar rápidamente porque esto puede llegar a ser aburridísimo, de algunas propiedades de los sistemas. En el libro tienen muchas más y habla mucho y lo describe con mucha pedagogía y cariño, pero para el tiempo que tenemos, sumado a la interrupción que ya tuvimos, vamos a tratar de ir más o menos rápido a través de esto. Algunas propiedades que nos van a interesar de los sistemas son estas que están acá, y nos van a interesar porque si nosotros damos por hecho que un sistema cumple con alguna de estas propiedades, vamos a poder hacer determinadas asunciones, ¿sí? Respecto del comportamiento de la función que representa esos sistemas. La primera propiedad que figura ahí es la propiedad de memoria, y se dice que un sistema tiene memoria cuando está en condiciones de alterar la salida en un determinado instante de tiempo en función de valores pasados, presentes y pasados, ¿sí? Tanto de la entrada como de la salida. ¿Está? O sea, yo estoy sacando una salida a un sistema que es un y de t,
SY de t puede depender de cualquier valor que hayan tomado la entrada x de t o la salida y de t para valores menores que st, ¿sí? Para cualquier t0 menor que st. La invertibilidad tiene que ver no tanto con los sistemas, sino con las funciones que nosotros utilicemos para representar esos sistemas, ¿sí? En abstracto, un sistema es invertible si yo, a partir de una salida y de t que obtuve, ¿sí? Una salida y de t que obtuve a partir de una entrada x de t, ese sistema va a ser invertible si yo a continuación de ese sistema pongo un sistema inverso, ¿sí? Y admite como entrada la salida del otro sistema, y de t, la salida debería ser la misma x de t idéntica. No sé por qué no puse un gráfico para esto. Yo tengo una entrada, mi sistema S, esta entrada es X, voy a tener una salida Y, X de t, voy a tener una salida Y de t, y si el sistema es invertible, acá voy a poder poner la inversa de ese sistema, S menos 1, de manera de obtener como salida la X de t que puse al principio. Entonces, como dijimos, si nuestros sistemas van a estar abstraídos como funciones matemáticas, el sistema va a ser invertible si esa función matemática es invertible. Y una función matemática es invertible cuando es biyectiva, ¿sí? Una función matemática es biyectiva cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Así que vuelvan a sus apuntes de análisis 1 y recuerden que significaba biyectividad, inyectividad y sobreyectividad. No es nada complicado, les va a demorar 1 minuto y medio. Otra propiedad de los sistemas es la propiedad de causalidad. La propiedad de causalidad está muy asociada a esta impronta del análisis de señales eléctricas que les comenté en la primera clase. Muchas de las herramientas que nosotros utilizamos fueron popularizadas y difundidas, ¿sí? Por gente que venía del palo del estudio de señales eléctricas. Y las señales eléctricas, en general, los sistemas pensados para el procesamiento de señales eléctricas trabajan en tiempo real, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esos sistemas trabajen en tiempo real? Que son causales. El hecho de que sean causales significa que esos sistemas, que la salida de esos sistemas va a depender exclusivamente de valores presentes y pasados, siempre y cuando el sistema tenga memoria. Si el sistema no tiene memoria, solo va a depender de las entradas y las salidas presentes, ¿sí? Para la construcción de esa salida, ¿sí? Un sistema causal no puede, bajo ningún concepto, utilizar en la construcción de la salida valores futuros de la entrada o de la salida, ¿sí? Un sistema es causal cuando la salida depende solamente de los valores presentes y pasados de la entrada y de la salida. No puede utilizar valores futuros de esa entrada o de esa salida. ¿Y cómo va a tener valores futuros? Bueno, porque el sistema es temporal. Pero si ustedes piensan en una imagen, ¿sí? O en alguna otra señal que esté de alguna forma acelerada, que trabaje en tiempo real, uno se puede mover a lo largo y a lo ancho de esa señal, ¿sí? Pudiendo acceder a de la imagen o del archivo, de lo que tenga almacenado, ¿sí? Donde esa imagen puede ser pasada o futura, simplemente dependiendo de cuál es la referencia que uno está tomando para el punto donde está parado, ¿sí?
Profe, Es decir, se escuchó la sí, mitad de la explicación. Se cortó casi todo. Lo de causalidad. bien. Dije entonces que un sistema es causal cuando su salida solamente depende de los valores pasados y presentes de la entrada y de la salida. Nunca puede depender de valores futuros de la entrada y de la salida. Esto de valores futuros, cuando uno lo dice así y está pensando en sistemas eléctricos, en sistemas de tiempo real, parece una obviedad, ¿sí? Porque uno no puede saber cuál va a ser la tensión de línea dentro de 5 minutos. Pero si uno tiene una señal que ya está almacenada en algún tipo de soporte, como puede ser una imagen o un archivo de audio, uno puede tranquilamente acceder a porciones de la señal que están ubicadas más adelante de la referencia que estoy tomando como paso de tiempo actual o como instante de tiempo actual. ¿Sí? ¿Se escuchó ahí o se volvió a cortar? No, se escuchó perfecto. Bien. Entonces, esto de la causalidad es muy importante y pasó a la historia con gran fuerza por esto que hablábamos de la impronta eléctrica que le han dado la gente que utilizó estas herramientas, porque trabajan justamente en sistemas de tiempo real. Para lo que es procesamiento digital de señales, de imagen, de sonido, de lo que sea, este concepto de causalidad se diluye bastante y ya no tiene la importancia que sí tuvo en otros tiempos. La estabilidad es un concepto muy importante y tiene que ver con que si uno a un sistema le da una entrada que tiene amplitud finita, la salida siempre debería tener amplitud finita. Es decir, si uno le da una determinada entrada que se comporta de manera estable, ¿sí? Es decir, no diverge, la salida no debería diverger, ¿sí? Ese es el concepto de estabilidad y es básicamente eso. Si uno tiene una salida de energía finita o que está acotada en una entrada que está de energía finita o que está acotada en amplitud, si el sistema es estable, la salida siempre va a estar acotada en amplitud o va a tener energía finita, ¿sí? Va a mantener la característica de la entrada. Y por último, las dos características que vamos a emplear en la clase de hoy y a lo largo de todo este primer semestre, que son los conceptos de linealidad e invariancia en el tiempo. La invariancia en el tiempo implica que si yo a partir de una entrada x de t, obtengo una salida y de t, si este sistema es invariante en el tiempo, cualquier desplazamiento de la entrada, ¿sí? Para cualquier valor arbitrario t0, es decir, si yo tengo x de t menos t0, me va a dar exactamente la misma salida desplazada exactamente el mismo valor de tiempo, ¿sí? Es decir, no depende de en qué momento yo le aplico la entrada a mi sistema, ¿sí? Si la entrada es la misma, la salida va a ser la misma. Esto va a ser y de t menos t0. ¿Sí? El sistema es invariante en el tiempo. Si en cualquier instante arbitrario yo le aplico una entrada x y obtengo una salida y, en cualquier otro instante, si aplico la misma entrada x, voy a obtener la misma salida y. ¿Sí? Y esos desplazamientos para la entrada y para la salida van a ser idénticos, ¿sí? Ese es el concepto de invariancia en el tiempo. Y el de linealidad tiene que ver con el hecho de que si yo
a partir de una determinada entrada X, obtengo una salida Y, cualquier escalamiento de esa entrada me va a dar exactamente la misma salida escalada por el mismo factor. Es decir, si yo tengo, de nuevo, mi sistema. Hay una filmina donde ya hice todos estos dibujitos, pero necesito... Yo tengo mi sistema, de nuevo, una entrada X, una salida Y. Si a esa salida la escalo por un factor, llamémosle A, un escalar, ¿sí? Que en general lo vamos a considerar como un número real, la salida va a ser exactamente A por Y de t. Ahora, si a esta señal X le llamo X1 y a esa salida que se corresponde con X1 le llamo Y1, y luego tengo una entrada X2 que me da una salida Y2, la linealidad, ¿sí?, hace que cualquier combinación lineal de las entradas, ¿sí?, cualquier combinación lineal de las entradas dé como salida exactamente la misma combinación lineal de las salidas a cada una de las señales individuales. Es decir, que si yo le doy como entrada una combinación lineal A por X1 más B por X2, mi salida no va a ser otra cosa que A por Y1 más B por Y2. Y así para la cantidad de señales y escalares que a ustedes se les antoje. Si el sistema es lineal, cualquier combinación combinación lineal de las entradas va a dar exactamente la misma combinación lineal para cada una de las salidas individuales a las entradas que yo aplique, ¿sí? Entonces, estos dos van a ser las propiedades y los conceptos que vamos a utilizar para el estudio de sistemas en lo que queda del curso, ¿sí? Después vamos a hacer algún otro tipo de análisis respecto de la estabilidad de los sistemas, la causalidad de los sistemas, ¿sí? Vamos a hacer consideraciones sobre eso. Pero en definitiva, lo que vamos a suponer de todos los sistemas que estudiemos en este semestre es que estos sistemas van a ser lineales e invariantes en el tiempo, ¿sí? Y eso lo vamos a abreviar con la sigla LTI, ¿sí? Viene del inglés. Linear Time Invariant. Bien. Entonces, estos sistemas LTI que vamos a estudiar nos van a permitir, de alguna manera, aprovechar esa particularidad que tienen, esa propiedad de ser lineales, invariantes en el tiempo, ¿sí?, para generar herramientas realmente potentes en el estudio de señales. Volvemos al ejemplo que dábamos hoy de ese gran abanico que tenemos de modelos que representan diferentes entidades de la realidad, ¿sí? Si de nuevo volvemos a un modelo complejo y con gran incertidumbre, como es el modelo de amortiguación del auto, es muy posible, o casi que sería imposible, que ese sistema se represente de manera adecuada
a través de un LTI. ¿Sí? Es muy difícil que un amortiguador, un sistema complejo como es el sistema de amortiguamiento y estabilidad de un auto, se pueda representar a través de un sistema LTI. Entonces la pregunta que inmediatamente formulan ustedes es, entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto en estudiar sistemas LTI? Porque generalmente cuando uno desconoce con lo que está tratando, el LTI es una excelente primera aproximación. Una vez que uno tiene un LTI, ¿sí? Y lo tiene implementado y lo tiene funcionando y ve en qué condiciones no funciona, es en donde empieza a tocar diferentes tipos de cosas, ya sea que no sea invariante en el tiempo, ¿sí? Que empecemos a incluir en nuestro sistema, por ejemplo, en el del auto, determinados procesos de desgaste, determinados procesos de es decir, ese sistema ya no va a ser invariante en el tiempo, ¿sí? Y a su vez, es probable que ese sistema tampoco sea lineal, ¿sí? Que no sea lo mismo pasar un lomo de burro que 2 lomos de burro seguidos, ¿sí? O un lomo de burro separado de otro lomo de burro a 2 metros o 5 metros, ¿sí? Probablemente la respuesta de ese sistema no sea realmente lineal. Pero es mucho más fácil plantear un sistema no lineal a un sistema variante en el tiempo a partir de un LTI modificado. Si uno parte de la nada y ya arranca planteando un sistema no lineal, va a tener más de un dolor de cabeza hasta que pueda definir cuáles son los parámetros que hay que ajustar o las funciones que hay que ir mejorando para que ese sistema represente adecuadamente la realidad. Entonces, esa sería a grandes trazos la justificación de por qué ponemos tanto esfuerzo en estudiar sistemas LTI. Resumiendo de manera matemática, que un sistema sea lineal, ¿sí? Se refiere a que se cumple esta propiedad de superposición y homogeneidad. Cualquier combinación lineal de las entradas se refleja la salida, ¿sí? Con esa misma combinación lineal, es decir, los escalares que usé para producir la combinación lineal se consiguen y se reflejan idénticamente a la salida. ¿Sí? Si tenía acá A y B, el A afectaba a X1, acá el A va a afectar a Y1, y si el B afectaba a X2, acá el B va a afectar a Y2. Y así con la cantidad de funciones y escalares que a ustedes se les ocurra. ¿Puede ser que un sistema tenga 2 entradas como ese y tenga 2 salidas? ¿O son dos? Sí. Y la combinación que ustedes quieran. Puede tener una entrada y 2 salidas y una entrada, y así como dije 2, puedo decir 3, 4 y 5. Sí. De nuevo, como vamos a definir nuestros sistemas como funciones, los sistemas continuos van a ser funciones definidas de R a la N en R a la M. ¿Sí? O sea, van a admitir como entrada un vector de reales, ¿sí? Supónganse que el vector tiene 2 entradas y 2 salidas, va a ser de R2 en R2. Si tiene una entrada y una salida, va a ser de R1 en R1. ¿Está? Pero las funciones que van a definir a nuestro sistema son de manera genérica funciones definidas de R a la N a R a la M. ¿Sí? Eso es general. Y van a seguir siendo LTI. ¿Sí? Y la otra propiedad, la de invariancia en el tiempo, ¿sí? Tienen que ver con respetar los desplazamientos de la entrada y la salida. ¿Sí? Si tengo una x de t que me da una y de t, la x de t menos tau me va a dar una salida y de t menos tau. Y entonces ahora, con estas dos propiedades en mente, ¿sí? Vamos a ver que si yo logro tener una buena representación de mi entrada, voy a poder calcular la salida de manera extremadamente fácil. ¿Qué es una buena representación de la entrada? Eso es lo que vamos a tratar de definir ahora. Una buena representación de la entrada puede ser una combinación lineal de señales impulso. ¿Sí? Imagínense
que mi señal x de t, esta señal continua que está acá, la voy a representar, ¿sí?, a través de una señal aproximada, x sombrero de t, que va a ser la sumatoria de todos estos pulsitos discretos, ¿sí? El producto entre este pulso discreto, delta de delta grande, de t desplazado k delta, por x, ¿sí?, me va a dar esta línea que está acá, ¿sí?, porque esto es el x evaluado en k delta grande. Es este valor que está acá, de la función, aquí. Y justamente a este producto le agrego el delta, ¿sí?, que es el ancho del pulso, para que este producto tenga magnitud 1. ¿Sí? La altura de delta es 1 sobre el valor de delta grande, ¿sí? Entonces este producto siempre da igual a 1 y voy a mantener la magnitud de la función x, ¿sí? Es como un paso previo al muestreo continuo. Como es un paso previo, ¿qué me quedaría hacer acá para llevar esta misma forma a la operación de muestreo que teníamos? Hacer un límite, quise escribir límite ahí y no pude. Hacer un límite. Un límite cuando delta tiende a 0. Que es el límite que hicimos cuando definimos la función impulso, ¿sí? Es decir que la magnitud de delta va a tender a infinito, el delta mayúscula va a tender a 0 y el producto va a tender a ser una constante igual a 1. Entonces, en ese límite de delta tendiendo a 0, esta cantidad de intervalos k, que si bien es infinita, porque la función es infinita a derecha e izquierda, si nosotros consideramos un intervalo finito, supongamos de acá hasta acá, ¿sí?, ese k delta, a medida que el delta tiende a 0, ¿sí?, como el delta tiende a 0, el k delta tiene que quedarse exactamente en el mismo lugar. Entonces el delta va a tender a infinito, el k va a tender a infinito, perdón. Y ese producto k delta va a tender directamente a una variable, que es esta variable que en este caso se llama t, para que esto quede exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Va a haber muchísimos más intervalos, esos intervalos van a ser más chiquitos, ¿sí? Entonces, como crece la cantidad de intervalos, pero decrece el ancho de esos intervalos, ¿sí?, esa distancia va a permanecer constante. En definitiva, esto que hay adentro del paréntesis de la x va a ser una variable continua, ¿sí? Y esa variable continua, k delta, la voy a llamar tau. Ese k delta va a pasar a ser una variable continua tau. Ese delta dije que tendía a 0, ¿sí? Como ese delta va a quedar en el eje de las tau, va a pasar a ser un diferencial de tau. Sí. Qué fea mi tau. O sea, digamos, no termino de entender, porque, o sea, tiene sentido que... O sea, no termino de entender por qué vos haces la sumatoria de x reemplazado en k delta y luego todo el resto, digamos, lambda por el delta, digamos. Lo que estoy construyendo es esta función aproximada. ¿Qué es esa función aproximada? Es esta función, ¿sí?, que es escalonadita así, que no es x de t, es una aproximación a x de t, ¿sí? Y en estos valores discretos, 0, 1 delta, 2 delta, tiene el valor de la x de t. Pero es una aproximación, porque en el medio no tiene el mismo valor. ¿Está? ¿Cómo construyo esa aproximación? Sumando todos esos pedacitos. ¿Qué son esos pedacitos? Es la magnitud, es decir, es
es el valor que tiene la función x en esos valores discretos de delta, ¿sí? En 0, 1 delta, 2 delta, 3 delta, es decir, k delta, Sí. eso me da la magnitud, Ujú. multiplicado por estas funciones delta, ¿sí? Que es lo que me da cada uno de estos pulsitos, ¿sí? Si yo sumo todos esos pulsitos, ¿sí? Me va a dar esta función aproximada, ¿sí? Tengo que corregir la magnitud de estos delta de delta por este delta que está acá para que el área me dé 1. Si no, me va a quedar un problema con la magnitud de la función, me va a quedar atado al ancho de los pulsos. Entonces, por Claro, eso agrego esta delta. y por eso sale la Es- función impulso. Esto siempre da Exacto. 1. Mm. Este producto siempre da 1 porque yo lo defino así. Porque yo lo Sería estoy definiendo así. el producto de la delta por el delta, digamos. Exacto. ¿Y por Yo qué lo no? estoy definiendo así. Yo estoy definiendo que la magnitud de delta, 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 esto que está acá, que un poco feliz es eso para nombrarlo, que la magnitud de esta delta, delta, ¿sí? Es 1 sobre delta. Yo lo estoy definiendo así. ¿Sí? Ajá. De manera que el producto siempre me dé 1, pero yo lo estoy definiendo así. ¿Y por qué no reemplazar esa No me expresión? conviene. ¿De qué te sirve la expresión? No entiendo. La expresión me sirve porque, de nuevo, como decíamos antes, tengo esta función que es función de t. Esto es función de t. Pero la x ya deja de ser una función de t y pasa a ser un conjunto de escalares. Entonces estoy teniendo mi x representada como un conjunto de pulsos. Es una combinación lineal de pulsos. Ya no es más una función que podría haber llegado a ser una porquería porque fuera discontinua, porque no fuera integrable, porque no fuera cuadrado integrable, lo que fuera. Ahora, a partir de eso que antes era una porquería, ahora es una combinación lineal de impulsos. Claro, son como pulsitos que van entendiendo a amplitud cero que van a ir representando la función. Amplitud x en k de delta. ¿Sí? La amplitud que tienen está modulada por la función x. Los escalares de los x en k delta son los que modulan la amplitud. Pero la función en t es este delta. ¿Sí? Es una combinación lineal de funciones. Pero en definitiva yo no quiero esta versión que es una aproximación a la x de t y es una porquería. Yo lo que quiero es tener exactamente la x de t y para tenerla exactamente lo que tengo que hacer es el límite cuando el delta mayúscula tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos pulsitos van a ser extremadamente finitos. Entonces, esto que ahora está así escalonadito, ¿sí? Va a ir copiando cada vez mejor a la función x y va a terminar en el límite siendo idéntica a la función x. Para eso tengo que hacer el límite cuando el delta grande tiende a 0. En el límite cuando el delta grande tiende a 0, como dijimos, si el delta tiende a 0, el k, ¿sí? Tiende a ser cada vez más grande para un intervalo de tiempo finito. Entonces, ese producto se mantiene constante, ¿sí? Este k delta se mantiene constante y va a pasar a ser una variable que vamos a llamar tau. ¿Sí? El delta es este pedacito que estaba acá, que lo voy a llevar al límite tendiendo a 0, entonces va a pasar a ser un diferencial de tau. Es esto que intenté escribir acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda en ese límite? Ya dije que el delta me iba a quedar. Este delta va a pasar a ser la delta continua, como nosotros la conocemos, desplazada en t menos tau. El x va a ser un x de tau. Y esta sumatoria va a pasar a ser un integral. ¿Sí? En el límite, cuando este k, ¿sí?, tienda a ser extremadamente infinito y este delta tiende a ser un diferencial de tau, este integral va a ser esta sumatoria va a ser un integral. ¿Sí? Este integral que está acá. ¿Sí? Y es efectivamente
el muestreo de la función x de t a través de una colección infinita de deltas. Esta colección infinita de deltas son todos los deltas desplazados, los infinitos tau que tengo. ¿Sí? Entonces, este x de tau, en definitiva, funciona como un escalar. Y la función es este delta desplazado. Entonces transformé mi función x de t, que podía ser, como diría Luis, cualquier porquería de la vida, la transformé en una combinación lineal de impulsos desplazados, donde los escalares de esa combinación lineal son las muestras de x de t. Pero ya no me interesa la x de t, solo me interesan las muestras. Entonces con estos escalares yo me siento mucho más cómodo. Y la función que tengo ahora son estos delta. Ya no tengo la x de t como función. Lo que tengo es una combinación lineal de estos delta. Es una combinación lineal bastante especial porque no tengo la suma de 2 o 3 funciones. Tengo la suma de infinitas funciones porque tengo esta integral. Pero ustedes ya pueden hacer en su cabeza este paralelo entre una sumatoria y una integral. Así que conceptualmente deberían ver que esto es una combinación lineal de estas funciones delta de t desplazadas. ¿Sí? Entonces, ahora tengo en una mano la definición de sistemas LTI. Sistemas que son lineales invariantes en el tiempo. Que si yo tengo una salida para una determinada entrada, cualquier combinación lineal de esa entrada, incluso desplazada, me va a dar exactamente la misma combinación lineal de las salidas a cada una de esas entradas. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo escrito de nuevo esto. Acá está lo que me amarraché hoy como definición gráfica de sistema lineal. Tengo una entrada x1, me da una salida y1. Si lo escalo por un escalar b, ¿sí? B por x2 va a ser b por y2. Si hago una combinación lineal con escalares a y b, con funciones x1 y x2, obtengo la misma combinación lineal. ¿Sí? Pero además de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo. Es decir, que si tengo la salida para una entrada a un determinado t, para una entrada a un t menos t0, la salida va a ser idéntica a la que era antes, pero desplazada esa misma cantidad de tiempo a la que desplacé la entrada. Entonces, imagínense que yo puedo tener como información de mi sistema algo que voy a llamar respuesta al impulso. ¿Qué es la respuesta al impulso? Es la respuesta que obtengo cuando a mi sistema lo estimulo con una delta de t. Una señal extremadamente básica y me va a dar una salida extremadamente básica que se va a llamar h de t. Es decir, esto es la respuesta al impulso. Tengo un impulso como entrada, obtengo una respuesta al impulso como salida. Pero como mi sistema es LTI, ¿sí? Como es invariante en el tiempo, si yo desplazo un impulso, la salida va a ser la respuesta al impulso desplazada. Y si yo escalo un impulso por un escalar, que acá lo llamo x de t0, es decir, la muestra de x de t en t igual a 0, esto es un escalar, a pesar de que se escriba así, x de t0 es un escalar, la salida va a ser exactamente ese mismo escalar multiplicado por la respuesta al impulso desplazada, porque el sistema es LTI. Como es lineal, mantengo el escalar, y como es invariante en el tiempo, mantengo el desplazamiento en el tiempo. Y a esto le puedo sumar cualquier otro x en t1
por delta de t menos t1. Me hubiese encantado escribirlo bien. Un x en t1 por un delta en t menos t1. Esta combinación lineal con x en t1, x en t0, me va a dar exactamente la misma salida que se corresponde a la combinación lineal. Es decir, voy a tener un x en t1 por el h en t menos t1. Y así puedo agregar la cantidad de señales que se me antoje. Total, es una combinación lineal de los salida, va a ser la misma combinación lineal de las respuestas al impulso. Entonces, bien, en la otra mano, en una mano tengo la propiedad del sistema con su respuesta al impulso, pero en la otra mano tengo que yo ya sé escribir mi x de t, mi función entrada, como una combinación lineal de impulsos. Es lo que acabamos de hacer. Yo ya sé cómo escribir mi entrada como una combinación lineal de impulsos. Por lo tanto, mi salida se va a poder escribir como la misma combinación lineal de las respuestas al impulso. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si volvemos de nuevo a ese x que teníamos, nuestra respuesta al impulso, h delta, ahora es un impulso discreto si quieren, mi salida aproximada la voy a escribir de esta manera, simplemente reemplazando la entrada que tenía en forma de impulso por la respuesta al impulso. Porque la combinación lineal sigue siendo la misma, los escalares son los mismos, los desplazamientos son los mismos. Y lo único que tengo que hacer para obtener la salida, de nuevo, es llevar eso al límite. ¿Sí? Si llevo eso al límite, de nuevo, puedo escribir mi función x de t como una combinación lineal de impulsos desplazados. Entonces la salida va a ser la misma combinación lineal, ¿sí?, de las respuestas a los impulsos desplazados. Es decir, y de t va a ser la misma combinación lineal. Conservo los escalares, que son las muestras de x de t. Es exactamente la misma combinación lineal, porque estos x de tau son las muestras de x, son escalares. Y reemplazo la entrada, que es un impulso, por la respuesta al impulso, que es la salida. Entonces mi salida va a ser exactamente la misma combinación lineal que utilicé para escribir la entrada como una combinación lineal de impulso. Solo que la salida va a ser la combinación lineal de la respuesta al impulso, es decir, de esta función h. Y esto que está acá se conoce como integral de convolución, ¿sí?, y se representa como x de t asterisco h de t. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como integral de convolución y es la operación fundamental para obtener la salida de un sistema LTI a partir de conocer la respuesta al impulso de ese sistema. ¿Qué tiene de interesante la respuesta al impulso? Que generalmente es muy fácil de calcular, ¿sí? Porque la entrada es una función delta. Es muy sencilla de operar. Generalmente aparecen ceros por todos lados, salvo en algunas partes de la función. Entonces siempre es muy sencillo obtener una respuesta al impulso. Entonces, como ejemplo a esa integral de convolución tienen el ejemplo del libro 2.6, ¿sí?, en donde tienen una respuesta al impulso muy sencilla, que es la señal u de t, ¿sí?, y una entrada que es e a la menos alfa por t por u de t. ¿Sí? Gráficamente, esto, ¿sí?, es h de tau, ¿sí?, lo único que hice es reemplazar t por tau, ¿sí? Esto es x de tau, acá lo único que hice es reemplazar t por tau, ¿sí? Pero
el producto que me pide la convolución, es x de tau por h de t menos tau. ¿Sí? Entonces, a la x la dejo como está, pero a la h la tengo que invertir, ¿sí? Porque la variable es menos tau y está desplazada a t. Ese desplazamiento t es variable y es el que me va a ir dando cada punto de la salida y de t. Entonces, construyo esa señal h de t menos tau y es esto que está acá. ¿Sí? Es h de t menos tau desplazado, ¿sí? Está desplazado, un valor de t que en este caso es negativo, pero a medida que t crezca se va a ir desplazando hacia allá. ¿Sí? Y el producto entre esta función h de t menos tau y x de tau es lo que tengo que integrar para obtener el resultado de la convolución. Fíjense que cuando t es menor que 0, el producto entre esta función h de t menos tau y la x de tau es nulo, ¿sí? Porque esta función h de t menos tau es nula de acá para allá, ¿sí? Entonces anula todo lo que tengo. Y esta es nula de acá para acá, entonces anula todo lo que tengo antes de 0. ¿Cuándo ese producto va a empezar a ser distinto de 0? Justamente cuando t sea igual a 0. A partir de t igual a 0 voy a tener la superposición entre h de t menos tau y x de tau, ¿sí? En donde voy a integrar entre 0 y t, ¿sí? Porque de t para allá el escalón se hace 0, entonces la integral me va a dar 0, y de 0 para allá la x de t se hace 0, entonces me va a dar 0 para este lado. Esto lo van a hacer de manera muchísimo más aplicada mañana en la práctica con Luis, así que no se preocupen. Pero matemáticamente esto es sencillo de escribir. Si parto de la definición de convolución, reemplazo x de tau por lo que vale, e a la alfa tau por u de tau, h de t menos tau pasa a ser u de t menos tau, ¿sí? Y luego tengo que esta integral que va de menos infinito a infinito involucra acá un u de tau. Como involucra un u de tau, este u de tau vale 1 para valores positivos y vale 0 para valores negativos. Entonces, puedo sacarme de encima esta u de tau y poner como límite inferior de integración el 0. Y lo mismo hago con esta u de t menos tau. Esta u de t menos tau, si ustedes se acuerdan, era este escalón que iba hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, el límite superior de la integral ya no es infinito, sino t, ¿sí? Con este escalón cambio el intervalo de arriba. Y ahora esta integral entre 0 y t de a la menos alfa tau diferencial tau es simplemente el resultado de la integral, ¿sí? Menos 1 sobre alfa por e a la menos alfa t evaluado entre 0 y t. ¿Sí? Reemplazo en t, reemplazo en 0 y obtengo el resultado de la salida para la entrada que obtuve. ¿De dónde sale este u de t? ¿De dónde sale este u de t? De reconocer que antes de 0 no hay entrada. Antes de 0 no hay entrada. Por lo tanto, antes de 0 tampoco va a haber salida, ¿sí? Porque estamos asumiendo en alguna forma que el sistema es causal, ¿sí? Entonces estamos restringiendo la salida para aquellos valores donde la entrada no es nula. ¿Está? Después, ya me pasé de la hora, pero había una consideración sobre cómo se tiene que comportar la respuesta al impulso para un sistema que es causal. Acá tienen que si ustedes tienen una respuesta al impulso, ¿sí?, que arranca antes de 0, ¿sí?, una respuesta al impulso que arranca antes de 0, es decir, antes de recibir el impulso, el sistema ya tiene como salida algo distinto de 0, cuando ustedes vayan a resolver la integral de convolución, se van a dar cuenta que para obtener la salida en y de t, necesitan evaluar la función en un punto t más t0, es decir, en el futuro.
¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes tienen un sistema causal, la respuesta al impulso, ¿sí?, tiene que ser nula para cualquier valor previo a la aplicación de ese impulso. Si ese impulso está en 0, ¿sí?, para cualquier valor negativo de t, la respuesta al impulso tiene que ser nula, ¿sí? Matemáticamente esto está bastante claro acá, pero lo pueden repasar también con las gráficas que les dejo y con lo que dice en el capítulo 2 del libro. ¿Hay alguna consulta que resolvamos antes de seguirnos pasándonos de hora? Profe, Sí, entendí hasta la parte que, digamos, hasta la primera parte de lo que veía yo, el tema de que, de dónde salía el UDT para el extremo inferior, digamos, por el tema de la causalidad. ajá, Pero la segunda parte no, lo que dijo bien, parte B. volvemos. Volvemos si me deja. Fíjate que acá la función escalón, es decir, la h de t menos, como está en la variable tau, el tau está como menos tau. Entonces es un escalón que va hacia la izquierda. ¿Sí? Ujú. Entonces, como es un escalón que va hacia la izquierda, el límite derecho de la integración es el valor donde esto deja de valer 1. Porque a partir de acá, ¿sí?, a partir de este t, a ver si puedo volver a presentar sin que se cuelgue. A partir de este t, ¿sí?, a partir de este t, este h de t menos tau vale 0. Entonces no tiene sentido que yo integre de acá para allá. ¿Sí? Esta u de t menos tau es una u de menos tau, es decir, es una función que va hacia la izquierda, como esta que está acá, desplazada t hacia la derecha. Entonces, mi límite de integración inferior ya lo moví a 0 por la u de tau que tenía acá. Pero ahora puedo mover mi límite superior porque sé que solamente hasta el valor de t la integral va a ser distinta de 0. A partir de t va a ser nulo. Entonces no tiene sentido que entre t e infinito yo siga integrando. Sí, eso tiene ¿Está? sentido. Sí, sí, eso sí. Entonces, esta u de t menos tau la saco, pero reemplazo el límite superior del integral integrando solamente hasta t. ¿Sí? Uno podría, si querés, directamente ver cómo es este producto u de tau por u de t menos tau. ¿Sí? Este producto u de tau por u de t menos tau, acá tengo u de t menos tau, la u de tau es una función así. ¿Sí? Entonces, el producto de esas dos funciones, u de tau por u de t menos tau, lo que me va a dar es 0 hasta acá me va a dar 1 porque las dos valen 1 y después a partir de acá va a valer 0. Es este pulso rectangular que vale 1 entre 0 y t. Y esos terminan siendo los límites de integración que a mí me interesan. ¿Está? Si miramos solamente este producto de acá. Sí. ¿Bien? Sí, eso sí, creo, en realidad me refería a lo que está en la siguiente presentación de esta, me parece. Creo que es. Ah, lo de los sistemas causales. Sí, creo que sí. Bien. Eso ya es un poco más complejo de explicar estando apurado por la hora. Pero cuando doy vuelta a esta función, ¿sí?, cuando doy vuelta a esta función respuesta al impulso, ¿sí?, lo que obtengo para t0 es esta función que ya tiene, ¿sí?, en tau un valor distinto de 0. ¿Sí? Entonces,
Para t igual 0 yo ya me comí de haber integrado toda esta parte. Entonces tengo que llevar la función más atrás. La tengo que llevar hasta t igual a menos t0. ¿Sí? Porque ahora mi respuesta al impulso arranca antes de que yo aplique el impulso que es a tiempo 0. ¿Sí? Estoy diciendo que este sistema tiene una salida que es distinta de 0 previo a la aplicación del impulso. Entonces, cuando yo me fabrico mi h de t menos tau, me aparece esta zona en t igual a 0. Entonces yo dije, pucha, pero ya avancé todo esto con la función. Tengo que llevarla más atrás para empezar a integrar. ¿Hasta dónde la tengo que llevar? Hasta t igual menos t0. A partir de acá, el producto entre esta función y esta función me va a dar no nulo. ¿Sí? Pero tuve que irme atrás en el tiempo. ¿Qué tan atrás? Y donde empezaba la respuesta. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se traduce? Cuando yo vaya integrando esto no va a ir de 0 a t. Va a ir de 0 hasta t más t0. ¿Sí? Fíjate que acá, cuando t vale 0, esto ya está desplazado t0. Entonces, cuando t valga alguna otra cosa, esto ya va a estar desplazado hasta acá. ¿Sí? Esto va a ser t más t0. ¿Sí? Entonces, ese termina siendo el límite superior de la integración. ¿Sí? T más t0. Y t más t0 es un valor que comparado con t es un valor futuro. Entonces le estoy pidiendo a mi sistema que utilice un valor futuro de la entrada para calcular la salida. ¿Sí? Por lo tanto, este sistema no puede ser causal. ¿Quedó un poco más claro? Creo. No estoy muy seguro, pero lo releeré. Dale. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Voy a tratar de dejar de grabar esto cuando a Teams se le ocurra habilitar. Claro que no. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Nos vemos, gracias.